Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4069-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, por medio del mandatario judicial Pedro Rafael Maldonado Flores, contra el director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Freddy Antonio Chiroy Barreno. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Y el amparo quedó señalado como acto reclamado la aprobación en fraude de ley de la evaluación ambiental inicial con plan de gestión ambiental en categoría B2 del proyecto denominado Proyecto de Exploración Minera Juan Bosco LEXR-089-08 mediante resolución 04366-2014 diagonal DIGARN diagonal UCA diagonal LRSB diagonal RLL diagonal RM diagonal OM. La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituido en Tribunal Constitucional de Amparo en la sentencia de primer grado fechada el 15 de mayo de 2015 en los apartados conducentes consideró: la legitimación activa de la cual carece la amparista no le permite adjudicarse la violación de los derechos y garantías invocados como acto reclamado, ya que en materia de amparo esta legitimación activa le pertenece única y exclusivamente a aquella persona como titulares de derechos en los cuales se ve directamente afectada en sí misma o en su patrimonio por acciones, resoluciones o actos de autoridad que viole derechos que otorga la Constitución política y demás leyes vigentes del país, los cuales son exclusivos e inherentes a ella, salvo aquellas figuras que expresamente pueden representar a los habitantes que están legalmente establecidas en la norma. Por lo anteriormente considerado, se evidencia la existencia de los presupuestos procesales necesarios en toda garantía constitucional de amparo, como es la temporalidad, la definitividad y las legitimaciones activa y pasiva, mismos que de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad deben calificarse luego de haber recibido los antecedentes o el informe circunstanciado. Sin embargo, debido a que el amparo se instituye como una garantía en contra de la arbitrariedad, contra todo acto, resolución, disposición o ley de autoridad, el trámite del mismo se hace fundamental y tampoco limita a este tribunal a no pronunciarse sobre la ausencia de uno de los presupuestos procesales fundamentales en toda garantía constitucional de amparo, como lo es la legitimación activa, que también se traduce en una falta de agravio directo contra quien promueve la presente acción, por lo que en el presente caso constituye un motivo suficiente para denegar la acción promovida por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala. Con esa argumentación, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega la presente acción constitucional de amparo solicitada por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, a través de su mandatario judicial, abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. No hay condena en costas. Se impone al abogado patrocinante Pedro Rafael Maldonado la multa de 1,000 quetzales que deberá pagar en la tesorería de la Honorable Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que este fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública,
previsto en el artículo 61 del reglamento citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante y requirente de la vista pública, Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, por medio del mandatario judicial con representación, Pedro Rafael Maldonado Flores. Muchas gracias, señora presidenta. Honorable magistrada, honorables magistrados, previo a hacer uso de el tiempo estipulado para esta vista, quisiera solicitar a la señora presidenta autorización para en ciertos momentos de mi argumentación poder leer ciertas citas textuales en cuanto a doctrina legal, legitimación y normativa legal ambiental aplicable a la misma. Sí, en lo conducente puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señora presidenta. Señora magistrada, señores magistrados, es necesario en esta vista pública ilustrar a este pleno qué es y qué conlleva el proyecto de exploración minera Juan Bosco, ubicado en los municipios de San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa del departamento de Santa Rosa y el municipio de Mataquescuintla del departamento de Jalapa. El proyecto minero Juan Bosco es una licencia minera otorgada el 26 de abril del año 2012, otorgada a la entidad minera San Rafael Sociedad Anónima en una extensión territorial de 60 kilómetros cuadrados. Para ilustrar a este tribunal, 60 kilómetros cuadrados es como ir de aquí a la ciudad de Escuintla, de la ciudad de Escuintla a la de Chiquimulía, de la de Chiquimulía subir a la ciudad de Cuilapa y de la ciudad de Cuilapa regresar a la ciudad de Guatemala. Esa es la extensión territorial de esa licencia minera, autorizándose a la entidad minera San Rafael a explorar minerales como oro, plata, níquel, cobalto, cromo, bronce, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, en una profundidad de 100 metros en la profundidad del subsuelo. Obviamente, para operativizar esta licencia minera de exploración, se necesita previamente de la aprobación de un instrumento ambiental. El instrumento ambiental, o popularmente conocido como estudio de impacto ambiental, es un estudio que pretende definir y establecer todas aquellas causas que un proyecto puede causar al ambiente y los recursos naturales. La legislación ambiental guatemalteca vigente establece un cuerpo normativo específico que está contenido en el Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental, un listado taxativo de obras. Y es ahí el punto en donde la autoridad impugnada tramitó y aprobó en fraude de ley la evaluación ambiental inicial de dicho proyecto. Este proyecto, el estudio de impacto ambiental, es presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por parte de la entidad minera San Rafael, tercera interesada en este proceso, como un proyecto categorizado como C, o sea, categoría C. ¿Qué significa esa categoría C? Significa que son proyectos de mínimo impacto ambiental y es tramitado por la autoridad impugnada bajo esa categoría C y finalmente aprobado como una categoría B2. Es ahí donde otra vez se consagra la violación, toda vez que un proyecto B2, de acuerdo a la normativa ambiental vigente, es un proyecto de mediano impacto ambiental. Sin embargo, existe un cuerpo normativo que es el listado taxativo de obras que especifica claramente que los proyectos mineros de cualquier naturaleza deben de ser tramitados como categoría A. Y esto significa que son proyectos o actividades de alto impacto en el ambiente. Por lo tanto, tanto Minera San Rafael, al presentar un estudio de impacto ambiental como categoría C, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cometieron fraude de ley, toda vez que presentan algo que legalmente no era permitido. Pero la violación a la población guatemalteca y específicamente al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, para los fines que fue constituido, se consagran en dicha tramitación.
Es necesario ilustrar también en este apartado, señora presidenta, señora magistrada y señores magistrados, que por la categoría en que fue presentado, o sea, categoría C, y así fue tramitado y al final aprobado como categoría B2, ese trámite administrativo no permitió, por mandato de ley, la participación ciudadana. Ni mi persona como mandatario judicial de Calas, ni las comunidades de San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, en Santa Rosa, y Mataquescuintla de Jalapa, se enteraron nunca que se estaba aprobando un estudio de tramitando un estudio de impacto ambiental para el desarrollo de un proyecto minero de exploración. Situación que debió haber sido obligada si, cumpliendo con lo que la ley establece en la materia, Minera San Rafael hubiera presentado el estudio como categoría A y así hubiera sido tramitado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ahí está el fraude de ley. Ahí está el agravio en contra de la población guatemalteca, pero principalmente del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala. Y ahí está el agravio cuando la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelve que por falta de temporalidad, definitividad y legitimación activa y pasiva, ni siquiera entró a conocer los derechos fundamentales violentados. Obviamente esa argumentación de falta de temporalidad, definitividad y legitimación activa están totalmente desapegadas a dos principios fundamentales de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Y me refiero a la interpretación extensiva de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que manda el artículo 2 de la ley en la materia y el artículo 100 en cuanto a la aplicación supletoria de las normas. Y me refiero a esto porque con ello también dan una interpretación eminentemente restrictiva en cuanto al artículo 25. Y me voy a referir a este tema de la legitimidad en cuanto a la legislación ambiental guatemalteca. La legislación ambiental guatemalteca establece clara y expresamente, bajo un perfecto desarrollo del principio de supremacía constitucional y de jerarquía de las normas, la acción popular para la defensa del ambiente. Esto se contiene en el artículo 97 constitucional sobre medio ambiente y equilibrio ecológico, que establece de manera clara que el Estado, las municipalidades y los habitantes de la República están obligados a propiciar el desarrollo que prevenga la contaminación y, por ende, conlleve el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la Carta Magna, nuestra norma suprema, en el artículo 97, ya establece que los habitantes de la República estamos obligados a actuar en defensa del ambiente y los recursos naturales. Aunado a ello, y bajo ese principio de supremacía constitucional, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, en su artículo 30, establece claramente la acción popular. Estableciendo en dicho artículo, y con la autorización de la señora presidenta lo leo, establece: se concede acción popular para denunciar ante la autoridad todo hecho, acto u omisión que genere contaminación y pérdida o deterioro de los recursos naturales que afecte los niveles de la calidad de vida. Y a esto se une, en materia procesal, que en acción de amparo es muy utilizado, el Código Procesal Civil y Mercantil, que en el apartado respectivo establece que se concede acción popular para ejercerla judicial o administrativamente por obra nueva que cause daño público. Obviamente, esta obra nueva que causa daño público produce acción popular para ejecutarse judicialmente. Y por último, en el tema de legitimación, el Código Procesal Penal, en su artículo 114, establece como agraviado a las asociaciones, siempre y cuando el delito que se persiga y se investigue sea de los cuales la organización o la asociación tenga dentro de sus fines. En ese orden de ideas, obviamente, el Centro de Acción Legal, Ambiental
y Social de Guatemala, CALAS, es una entidad creada en la legislación, bajo la legislación guatemalteca, inscrita debidamente en el registro de personas jurídicas, teniendo como uno de sus fines y objetivos la protección del ambiente y los recursos naturales por todos los medios contenidos en la legislación nacional guatemalteca. Obviamente, uno de ellos, la acción de amparo, que como ya dije, concediéndose acción popular, legitima a la asociación para presentar y pedir que se tutelen dichos derechos. Y esa legitimación ha sido reconocida por esta Corte de Constitucionalidad en diferentes procesos que CALAS ha presentado. Me refiero a los expedientes 2672-2010, 2967-2011 y 5139-2012. Ocasiones en que CALAS ha comparecido ante esta Corte a fin de hacer prevalecer los derechos, de que se tutelen y se protejan los derechos ambientales de la población guatemalteca. Además, que en materia de legitimidad, cabe recordar que recién el año próximo pasado, esta misma Corte ha reconocido la legitimidad inclusive de personas individuales, como fue en el caso de los expedientes para definir el plazo constitucional de la fiscal general Claudia Paz y Paz y de la Contralora de Cuentas Nora Segura, presentados por el abogado Ricardo Sagastume. En ese orden de ideas, honorables magistrados, y aunado al agravio que produce la sentencia, es necesario hacer dos argumentaciones. En base a lo anterior, es evidente que la argumentación de falta de legitimidad carece de fundamento legal. Porque si aplicamos adecuadamente, y tal como lo hace esta honorable Corte de Constitucionalidad, el artículo 2 y el artículo 7 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en cuanto a aplicación supletoria de las leyes, que ya lo dije, constitucionalmente, el artículo 97, leyes ordinarias, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y en materia procesal, el Código Procesal Civil, reconocen la acción popular en materia ambiental. Por lo tanto, está legitimada mi representada para la interposición del amparo y buscar la protección de la misma. Y seguidamente, en cuanto a la temporalidad y definitividad, pues es obvio. Al haberse tramitado en fraude de ley el estudio de impacto ambiental del proyecto de exploración minera Juan Bosco, nunca hubo espacio de participación ciudadana. La población aquí presente y el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala jamás se enteraron de que dicho estudio de impacto ambiental estaba siendo tramitado, y mucho menos que estaba siendo tramitado anómalamente. No es sino que hasta que la población se da cuenta de que han empezado los trabajos y solicita información pública al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en torno a la aprobación de dicho proyecto, que se enteran que el mismo ya había sido aprobado y en fraude de ley. Por lo tanto, la argumentación en torno a la definitividad también y a la temporalidad también carece de fundamento. Porque obviamente el amparo se interpone dentro del plazo de los 30 días a partir de que la Unidad de Información Pública del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informa de la aprobación de dicho expediente. En base a esto, honorables magistrados, y sabiendo que el abogado del tercero interesado, Minera San Rafael, va a invocar una sentencia que fue invocada en primera instancia, sí es necesario aclarar. Es cierto que esta Corte, dentro de un expediente donde el ponente fue el actual presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, argumentó que no existía legitimación activa del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala. Esto, obviamente, en base a la argumentación que he hecho, debe de aclararse y analizarse profundamente, porque si no, se estaría revictimizando y violando nuevamente los derechos de mi patrocinada, porque prácticamente se pretende dar a entender, y es grave, porque esta sentencia ha sido presentada por la entidad minera San Rafael en casos criminales en su contra, en diferentes instancias, ha sido presentada en casos administrativos, pretendiendo argumentar ahora que ninguna asociación puede comparecer a la defensa de los intereses colectivos y difusos, situación que en base a lo que ya se dijo anteriormente no puede ser cierto. Y sí quiero
invocar y solicitar a esta Corte que se analice en esta sentencia claramente el artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es claro este artículo y establece de manera categórica que el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. Así de sencillo. Ese amparo no invalida, no prohíbe, ni limita que otras entidades u otras personas que tengan legitimación y acción popular puedan proteger y buscar que se tutele mediante el amparo, en este caso, los derechos humanos ambientales de la población. Por lo tanto, sí es necesario que esta Corte analice profundamente ese argumento sentado por la ponencia del exmagistrado Maldonado Aguirre, y dicho sea de paso, esa sentencia está siendo presentada ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar nosotros que es violatoria de nuestros derechos y que se está violentando y se está denegando la justicia, para que no se siga permitiendo que entidades extranjeras utilicen precedentes, que es un precedente, más no doctrina legal, porque como lo argumenté anteriormente, en más de 3 fallos esta Corte ha reconocido la legitimidad representada, puedan buscar la tutela de los derechos. Sin más, señora Presidenta, no puedo más que solicitar que al momento de emitir la sentencia respectiva, esta honorable Corte revoque la sentencia objeto de apelación y al momento de resolver se suspenda en definitiva la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto de exploración minera Juan Bosco por haberse otorgado en fraude de ley y por ende, al haberse otorgado en fraude de ley, haber violentado los derechos humanos ambientales contenidos en la Constitución, convenios internacionales y leyes especiales ambientales del Centro de Acción Legal Ambiental de Guatemala y de la población guatemalteca en su conjunto. Muchas gracias, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra Minera San Rafael, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial y judicial con representación, Elías José Arriaza Sáenz. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Como bien lo indicó el colega, en el año 2012 el Ministerio de Energía y Minas otorgó a mi representada Minera San Rafael, Sociedad Anónima, una licencia de exploración en un área de 59,000 metros cuadrados ubicados en los departamentos de Jalapa y de Santa Rosa. La autoridad reclamada, es decir, el director de Gestión Ambiental y de Recursos Naturales, aprobó este proyecto en la categoría B2. Como manifestó la amparista, la denuncia que realiza dentro de este amparo se basa en la afirmación de que supuestamente los acuerdos gubernativos 134/2005 y 431/2007 establecen que todos los proyectos mineros deben de ser calificados en la categoría A y que por ende la autoridad reclamada, al haber calificado el proyecto de mi representada en la categoría B2, lo hizo en violación de esas normas legales y conculcó derechos fundamentales de los pobladores. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia denegando el amparo. Dicha sentencia debe de ser confirmada, señores magistrados, en virtud de las razones que expongo a continuación. Primero, como reitero, la amparista fundamenta su planteamiento en el que los acuerdos gubernativos antes relacionados establecen que todos los proyectos mineros deben de ser calificados en la categoría A. Sin embargo, como ustedes pudieron escuchar, omite citar el artículo o el apartado en el que fundamenta esa afirmación. Al examinar los acuerdos gubernativos se puede establecer de que dicha disposición es inexistente, norma que tampoco está contenida en algún otro cuerpo legal. Al contrario, el Acuerdo Gubernativo 134/2005, que contiene el listado taxativo de proyectos, califica algunos de los proyectos mineros sí en la categoría A, pero otros de los proyectos mineros los califica en la categoría B1 y en la categoría B2. Es decir, que la afirmación en la que se fundamenta la amparista carece de fundamento legal, siendo esa razón suficiente para denegar el amparo. Segundo, el proyecto de mi representada no está comprendido dentro de los proyectos que el listado taxativo sí califica en la categoría A. Y esto es porque los proyectos que dicho acuerdo califica en la categoría A son proyectos de explotación y el proyecto de mi representada es de exploración. Y aquí cabe hacer la aclaración
de que la ley de minería distingue entre ambas licencias, entre la licencia de explotación y la licencia de exploración. En la licencia de explotación lo que se autoriza es realizar una extracción de minerales, en tanto que en la licencia de exploración no se autoriza la explotación, sino lo que se autoriza es realizar actividades de localización, de estudio y de evaluación de proyectos mineros. Es decir, que la autoridad reclamada, al haber calificado el proyecto de mi representada en la categoría B2, no violó disposición legal alguna. La única excepción contenida en este listado taxativo de proyectos de exploración que sí es calificado en la categoría A, son proyectos de exploración minera, pero específica y concretamente para los minerales de gas natural y de petróleo, lo cual no es el caso de mi representada. Tercero, señores magistrados, la autoridad reclamada, al haber calificado el proyecto de mi representada, actuó en el estricto ejercicio de sus facultades legales. Lo anterior en virtud que el acuerdo 431-2007, también citado en el amparo, establece que la calificación de los proyectos se debe de realizar de acuerdo a su significancia ambiental. Y en este caso, el proyecto de mi representada, su significancia ambiental está determinada por varios elementos. El primero, como bien lo manifestó el colega, es que el Ministerio de Energía y Minas autorizó el proyecto para un área de 59 kilómetros o 59,000 metros cuadrados. Sin embargo, la autoridad reclamada no lo autorizó para esa extensión, lo autorizó para una extensión de 250 metros cuadrados. La diferencia, como ustedes lo podrán apreciar, entre 250 metros cuadrados y 59,000 metros cuadrados es notoria y marca la significancia del proyecto. El segundo elemento que marca la significancia del proyecto de mi representada es que las actividades que autorizó el director de gestión ambiental fue realizar 10 pozos de exploración que tienen un diámetro de 6 centímetros. Para realizar estas actividades, mi representada no utiliza maquinaria pesada, utiliza maquinaria que es transportada por sus trabajadores en hombros. Y por esta misma razón es que mi representada tampoco requiere de transporte pesado para el cual haya que abrir brechas nuevas en el área, sino que se utilizan los senderos que ya existen en la misma. Y por último, por las bajas dimensiones del proyecto, este es un pozo de exploración de minera, permite realizar una adecuada regeneración de la vegetación. Todo esto está documentado dentro del expediente. Cuarto, señores magistrados, el agravio denunciado dentro de este amparo consiste en que supuestamente al no haberse calificado el proyecto de mi representada en la categoría A y al haber sido calificado en la categoría B2, no se cumplió con la labor de comunicación que exige la ley para los proyectos calificados en la categoría A. Sin embargo, aun y cuando la ley no se lo requería a mi representada sí hizo una labor de comunicación. Se excedió en los requisitos legales que establece la ley y lo hizo a través de asambleas comunitarias, de talleres con los COCODES, de reuniones con las autoridades municipales, de estudios focales, todo lo cual está debidamente documentado en el instrumento ambiental que fue aprobado. De esa cuenta, la autoridad reclamada de haber calificado el proyecto de mi representada lo hizo de forma razonada y adecuada, congruente con lo que consta en el expediente. Y por último, como bien lo indica el colega, esta Honorable Corte de Constitucionalidad emitió sentencia de fecha 7 de abril de 2015 en la que sostuvo que Calas, dentro de otro amparo promovido, carece de legitimación activa para promover amparos en protección de derechos difusos. Lo anterior en virtud de que esa facultad, esa legitimación a quien le corresponde es al Procurador de Derechos Humanos y al Ministerio Público. Y que en todo caso, si Calas consideraba que el proyecto estaba violando leyes ambientales, lo que debió de haber hecho es uso de la acción popular bien mencionada por la amparista contenida en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en los artículos 30 y 37, o de considerarlo oportuno presentar una denuncia ante las autoridades penales y no acudir previamente, sin agotar esas instancias, acudir al amparo, razón por la cual también es inexistente el agravio denunciado. En conclusión, señores magistrados, primero, la afirmación en la que se basa la amparista, el amparo en la que se basa el amparo es inexistente.
No existe norma legal alguna que establezca que todos los proyectos mineros deban de ser calificados en la categoría A. Segundo, el proyecto de mi representada no está calificado por el listado taxativo en la categoría A. Tercero, la autoridad reclamada, al haber calificado el proyecto de mi representada, lo hizo de forma congruente y razonada con lo que consta dentro del expediente. Cuarto, el agravio es inexistente, puesto que sí se hizo una labor de comunicación, no obstante la ley no lo exigía, y en todo caso, el derecho de los pobladores para poder oponerse a los proyectos no fue restringida de ninguna forma, porque la acción popular contenida en los artículos 30 y 37 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente sigue vigente para ellos hasta la fecha. Y por último, Calas carece de legitimación activa para promover amparos en defensa de derechos difusos. Por las razones anteriores, mi representada Minera San Rafael solicita que la sentencia venida en grado sea confirmada en virtud de que el amparo es improcedente. Muchas gracias, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia.